Damos inicio a este evento mencionando que es en colaboración con Plura, Fundiac, con CEBAS y por supuesto IMEF Universitario. Antes de ceder la palabra, me gustaría leer la semblanza de la ponente del día de hoy. Su nombre es Sara Fuentes Sánchez, licenciada en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, titulación por curso superior de posgrado en materia fiscal, es licenciada en negocios internacionales por el Instituto Politécnico Nacional, además de que actualmente estudia la maestría en impuestos en la Universidad Panamericana. Ha laborado en el sector público y privado en materia legal corporativa y de crédito en el segmento de energía y minería, así como en importante consultora especializada en impuestos y comercio exterior. Pues tras los problemas técnicos que presentó Sergio Eduardo, damos inicio y le cedo totalmente el uso de la voz a la licenciada Sara. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los asistentes. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Muchas gracias a todos los participantes y a las personas que se están uniendo en este domingo. Espero que la información que veamos sea de mucha utilidad para ustedes. Bueno, el tema que vamos a revisar va a ser impuestos e incentivos fiscales ambientales. La agenda que vamos a llevar, vamos a revisar un poco las emisiones de CO2 en el país, en México, los impuestos ambientales, la experiencia internacional, un poco del tema del IEPS y SAN, que son los impuestos que se consideran ambientales en México, así como el tema de derechos para el pago de uso de recursos naturales, que también se utiliza en México, que son del tipo ambiental. Y vamos a revisar también el tema de incentivos, un poquito en la parte internacional, así como en México, en la parte de los estados, como a nivel federal. ¿Okay? México es el primer país en América Latina que más emisiones de CO2 produce. Esto de acuerdo al Banco Mundial con datos de 2016. Principalmente en los sectores de transporte es el que más se tiene identificado con mayor emisión de contaminantes, la electricidad y seguido de la producción de calor. ¿Qué pasa? México es reconocido desafortunadamente como uno de los países miembros de la OCDE con menos impuestos ambientales. A pesar de que en la región de América Latina tenemos muchas emisiones, no tenemos tanta participación en la parte de impuestos. Como les comentaba, en México tenemos impuestos relacionados con el medio ambiente prácticamente dos, que es el impuesto especial sobre producción y servicio, que grava los impuestos fósiles, los combustibles fósiles, perdón, y el ISAN, que es impuesto sobre autos nuevos, y también un poco de tenencia de autos, que ahí tenemos un detalle, ahorita se los voy a platicar. Y la parte de derechos. La parte de derechos está clasificado en México como una contribución, no como un impuesto. Esto es bien importante. Y esto se refieren al manejo de tierra y recursos naturales, considerando que América Latina es una región rica en recursos naturales, cobra mucha importancia la parte de derechos. ¿Vale? Bueno, los impuestos ambientales son aquellos destinados a gravar los comportamientos nocivos para la salud del planeta y parten del principio del que el que contamina paga. Este tipo de impuestos y con este concepto lo vamos a ver replicado en muchas economías a nivel del mundo, a nivel mundial. Prácticamente todas lo replican y lo utilizan. Y bueno, son esenciales para frenar el cambio climático. De hecho, una política ambiental requiere de este tipo de políticas fiscales que se lleven de la mano. ¿Cuáles van a ser las ventajas ahora de tener impuestos ambientales? Pues bueno, se busca promover el ahorro energético y la utilización de fuentes renovables. ¿Qué más? Se va a buscar desincentivar comportamientos antiecológicos, así como incentivar a las empresas a innovar en sostenibilidad. Y por último, generar recaudación para los gobiernos que puede servir para bajar otros impuestos o bien para desarrollar proyectos ambientales. Este último punto es bien importante porque se busca que no solamente estés cobrando un impuesto por una actividad que dañe el medio ambiente, sino que también ese impuesto esté
totalmente identificado y se vaya destinado al desarrollo de un proyecto ambiental. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a revisar qué se está haciendo alrededor del mundo, las experiencias internacionales, sobre todo de algunos países que son líderes y que llevan la delantera en la parte del medio ambiente. Por ejemplo, hay impuestos por niveles de ruido, los cuales no los tenemos en México. Tenemos impuestos que graban las emisiones de CO2. También hay manejo de tierra, suelo y recursos naturales. Aquí en México sí tenemos ese tipo de impuestos que, como les digo, son derechos en este caso. Otro impuesto son los productos petroleros, vehiculares. También tenemos producción de electricidad, transporte aéreo e impuestos que graban la producción, que graban productos que dañan a la capa de ozono. Estos últimos tres prácticamente nosotros no los tenemos. Como les comento, solamente tenemos tres. Bueno, me parece muy interesante identificar qué se está haciendo, qué han hecho algunos países alrededor del mundo y cómo les ha ido en el tema de recaudación fiscal en los impuestos ambientales. Por lo que recuperé esta gráfica que nos muestra el porcentaje total de recaudación de principales economías miembros de la OCDE. Vemos 2004, 2010 y 2016. Me voy a enfocar un poquito en México. Como vemos, somos el único país que tiene una recaudación negativa en 2010. ¿Aquí qué pasó? En la parte del impuesto sobre producción y servicios que grava los combustibles, teníamos unas subvenciones muy altas, lo cual nos hizo que la recaudación se nos cayera completamente en 2010 y por eso tenemos un tema aquí negativo. Posteriormente, en 2016, como vemos, esta parte de la subvención se elimina y nos recuperamos completamente y logramos sí recaudar fiscalmente impuestos ambientales en ese sentido. Aquí también trasciende mucho Estados Unidos. Como vemos, Estados Unidos es una de las economías que más contamina junto con China, pero es muy interesante ver cómo se identifican en el tema de recaudación de impuestos ambientales. Están muy abajo. Prácticamente son de los países que menos recauda. En cambio, vemos otro ejemplo en América Latina, como es Costa Rica. Costa Rica es un gran ejemplo de recaudación fiscal en impuestos ambientales. Bueno, como vemos, los ingresos obtenidos mediante los impuestos ambientales, desafortunadamente, sigue siendo muy poco representativo, de tal forma que no logra influir sobre las decisiones de compra por parte de la población. La gente sigue comprando y buscando los productos que requiere, sin embargo, no se ha creado una conciencia ni se ha modificado la parte de compra, que a su vez se entiende porque es muy complicado y se debe de tener mucho cuidado. Por ejemplo, no puedes incluir o aumentar de forma drástica un impuesto a combustibles. ¿Por qué? Porque luego le pegas a la canasta básica, ¿no? Nos vamos a temas de transporte y vamos incrementando temas económicos, lo cual no es la intención. Entonces, sí se entiende que sea complicado el aumentar los impuestos ambientales y sobre todo en temas de combustibles. Además, se tiene que identificar perfectamente cuánto estás generando, cuánto estás contaminando. Y a nivel de lo que tú estés contaminando, pues vas a pagar el impuesto. Pero es muy complicado realmente identificar la base gravable. Oye, ¿cuánto estoy contaminando y qué tanto perjudica? Entonces se vuelve complicado. Bueno, otro dato interesante, el FMI ha propuesto a los países que que más gases de efecto invernadero emiten, nos dice que establezcan un impuesto sobre CO2, sobre emisiones de CO2. Y según esta organización, el Fondo Mundial Internacional, nos dice que ellos calculan que para el 2030 esta tasa tiene que ser de $75 o 68 euros por tonelada de carbono, de emisión de carbono.
Entonces, esto se vuelve interesante y todo un reto para las economías de los países, sobre todo de los más contaminantes, porque como vemos, sobre todo China, Estados Unidos, realmente no están muy enfocados en grabar estas emisiones de CO2 ni en reducirlas. Bueno, ahora pasando a un tema un poquito más en el tema de México, voy a hablar del impuesto especial sobre producción y servicios, que como les comentaba, básicamente es el que grava combustibles automotrices y combustibles no fósiles. Lo van a pagar los fabricantes, productores e importadores de gasolina. Y deben pagar el impuesto al SAT por ser los que venden directamente la gasolina a los expendios, que en este caso serían las gasolinerías. ¿Ok? Nosotros en México tenemos una cuota en las gasolinas de 4.95, menor a 91 octanos y mayor a 91 octanos. Tenemos una tasa de 4.18. A todo esto hay que sumarle aún el IVA, ¿ok? Bueno, sin embargo, ¿qué pasa? Este impuesto se ha utilizado solamente como una medida recaudatoria y no como un mecanismo orientado a mitigar los efectos del cambio climático. Sí, si bien es cierto, en la exposición de motivos de la ley, sí viene la intención de que este impuesto, lo que se recaude, se desarrollen proyectos para disminuir las emisiones de CO2, lo cual, como tal, no se ha comprobado ni está totalmente expuesto o etiquetado en la ley que así sea, ¿no? Que ese dinero recaudado tenga ya un proyecto en específico muy detallado. Otro tema bueno, otros productos que grava el IEPS también son los combustibles fósiles que están destinados a la industria y al transporte, como el propano, butano, turbocinas, que son para los aviones. Entonces, aquí también tenemos unas cuotas muy específicas, de acuerdo van por litro y por tonelada. El IEPS, en el caso mexicano, tiene un elemento muy interesante, ya que puedes pagar el impuesto con bonos de carbono. ¿Qué es un bono de carbono? Bueno, en el protocolo de Kioto ya se venían previendo este tipo de conceptos y es una opción para que los contribuyentes puedan optar por pagar el impuesto mediante la entrega de este bono de carbono, cuando sea procedente de un proyecto desarrollado en México y el cual debe de ser avalado por la ONU. De tal forma que un bono de carbono es igual a una tonelada de dióxido de carbono que dejó de ser emitida. Entonces, esto funciona de esta forma. Si tenemos una empresa en México y estás desarrollando un programa que está avalado por la ONU y en México, en el cual estás dejando de emitir una tonelada de dióxido de carbono, tú vas a tener un bono de carbono y con ello vas a poder pagar este impuesto que tú tengas a cargo, ¿ok? En este tema creo que es un buen avance y ha funcionado en el tema de México. No tanto como realmente quisiéramos y con el impulso que quisiéramos ver. Sin embargo, creo que es una muy buena propuesta. Bueno, otro tema en la parte de impuestos es el impuesto especial sobre autos nuevos. Este también lo tenemos en México y grava prácticamente la enajenación de automóviles nuevos por primera vez al consumidor o a la importación definitiva de automóviles al país. Y siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ¿ok? ¿Cuándo vas a pagar este impuesto? Como les digo, cada vez que vayas a importar o adquirir un automóvil y que el valor sea arriba de 263,000 pesos, 690.54, ¿ok? Y la tarifa que vamos a aplicar es de acuerdo al valor de tu auto. Entre más elevado sea, más elevado se te va a ir la tarifa, que va del 2% al 17%, ¿ok? Y pues bueno, anteriormente en México teníamos el impuesto por tenencia de automóviles. Este lo teníamos hasta 2012, ya que en 2012 este es transferido a las entidades federativas, me refiero a los estados, a cada estado de la República, y estos son los que se encargan de recaudarlo. Pero ¿qué pasó? Muchos lo sustituyeron o otros lo terminan de eliminar completamente este tipo de impuesto.
que también se utilizaba como una forma de, vaya, de grabar o de reducir las emisiones de CO2. Un punto muy interesante es que en México están exentos los autos eléctricos para el ISAN, para el impuesto sobre adquisición de autos nuevos. Finalmente, como les comentaba, está la parte de los derechos. La parte de los derechos no hay que verlo tanto como impuesto, está dentro de las contribuciones. Y nosotros, en nuestra ley mexicana, tenemos una ley federal de derechos que es para el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, ¿no? Y prevé el pago de derechos de impacto ambiental. Aquí, en la parte de derechos, sí tenemos todo un capítulo específico para el uso de recursos naturales. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápido. Tenemos, por ejemplo, derechos para la explotación minera. Tenemos derechos para la vegetación, para la explotación de la vegetación. Por ejemplo, este me pareció muy interesante rescatar porque el pago de derechos es de 162.92 por metro cúbico, pesos, perdón, por rollo de árbol autorizado. Aquí sí está completamente destinado y etiquetado el impuesto, porque nos dice que la ley nos dice que se va a destinar a la Comisión Nacional Forestal para los programas de restauración forestal con especies nativas. Y este ejemplo es prácticamente a lo que voy. Lo ideal sería que nuestros impuestos, los que están orientados al tema ambiental, estuvieran con este etiquetado, que ya tuvieran el destino en el cual se desarrolla algún programa de apoyo ambiental. Otro derecho, tenemos también derechos de pesca y derechos también para utilizar arrecifes. Sin embargo, no todos están etiquetados como este caso de la explotación vegetal arbórea. Bueno, pasando a otro tema, ahora vamos a revisar los incentivos fiscales ambientales, que es completamente lo contrario. Anteriormente estábamos hablando de gravar impuestos, de cobrar por lo que has contaminado. Ahora vamos a ver el tema contrario, que es el incentivo fiscal. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué acción está haciendo el gobierno para que se incentiven las actividades ambientales? Para ello, otra vez voy a comenzar un poquito con la experiencia que se lleva a nivel internacional. Voy a citar aquí el estudio de KPMG, que hizo en 2013, de economías miembros de la OCDE, de nuevo, donde identifica a los principales países que utilizan incentivos fiscales ambientales. Número 1 está Estados Unidos, seguido de Japón, Reino Unido, Corea del Sur y China. Sí, aquí vemos un contraste completamente distinto a lo que veíamos en la parte de impuestos ambientales. Aquí Estados Unidos en incentivos es el número 1. Entonces, ellos, siendo los principales contaminadores que eh, emiten emisiones de CO2, Estados Unidos, ¿qué hace? Incentiva a su industria para reducir los efectos al ambiente, al igual que China. China también lo está ocupando mucho y, como les comentaba, son las principales economías a nivel mundial que más contaminan. Bueno, ahora vamos a revisar el tema un poco más local. Vámonos a México y ver qué estamos haciendo en nuestro país en temas de incentivos ambientales. Tenemos diferentes y creo que vale la pena rescatar los siguientes. Por ejemplo, tenemos una exención de impuesto sobre la renta o impuesto corporativo, lo conocen en algunos otros países de esa forma, a sociedades y asociaciones cuyos fines sean enfocados a la protección del medio ambiente. Aquí nos referimos completamente a una asociación, a una fundación que tienen algún objeto que está relacionado con la protección del medio ambiente. Estas van a estar 100% exentas del impuesto corporativo o del impuesto sobre la renta. Está bastante atractivo este punto. Otro, tenemos una deducción al 100% de maquinaria y equipo en proyectos de energía renovable. Este impuesto también es sobre el impuesto corporativo.
o impuestos sobre la renta. Entonces, una empresa que se dedica a que tiene aerogeneradores o paneles solares, toda esa inversión que hagan puede ser deducible 100% de impuestos. Entonces, ese punto también es bastante interesante. Tenemos como punto número 3, un crédito fiscal para equipo de alimentación de vehículos eléctricos. Como saben, nuestro país aún le hace falta mucho para tener más inversión y más vehículos eléctricos. No solamente el tenerlos, sino también el tener equipo para la alimentación de vehículos y instalaciones. Entonces, este es un crédito fiscal, es del 30% sobre la inversión que se haga del equipo de alimentación y es sobre el impuesto sobre la renta. Este también es bastante atractivo, ¿no? Bien, podríamos poner un estacionamiento y es bien importante que el equipo para la alimentación de autos eléctricos esté en una zona pública. Entonces, puedo tener mi estacionamiento, sí, y puedo poner en un área pública una alimentación para vehículos eléctricos y puedo tener ese crédito fiscal por esa inversión que hice. O bien, si tengo una empresa muy grande y compro una flotilla de autos eléctricos para mi empresa, igual puedo poner un equipo de alimentación en la empresa que sea público, es súper importante, y podríamos utilizar este incentivo. Bueno, el siguiente es el estímulo para desarrollo de tecnología. Este también es sobre ISR, sobre el impuesto corporativo, y es prácticamente para las empresas o personas físicas que estén desarrollando innovación y tecnología, y lo podríamos enfocar al tema ambiental, ¿no? Si una empresa está desarrollando una tecnología para un aerogenerador, para poner aerogeneradores o generar electricidad en mar, toda esa investigación que se lleva a cabo y desarrollo puede ser también, puede tener un crédito fiscal, un estímulo, más o menos se puede otorgar por empresa hasta 50 millones de pesos aproximadamente, y esto en un ejercicio fiscal. Entonces, también está bastante interesante. Por último, está la exención en arancel a la importación de vehículos eléctricos. Este también está bastante atractivo. Si nosotros vamos a importar un auto que sea eléctrico, no va a haber arancel sobre esa importación. Está completamente exenta. Y pues bueno, ¿qué se busca con todo ello? Se busca reducir las emisiones de CO2, impulsar el uso de autos eléctricos, definitivamente, y el uso de energía renovable. Entonces, sí tenemos nosotros también mecanismos interesantes para incentivar la inversión en medio ambiente. Bueno, ya para aterrizarlo todavía un poquito más, otros incentivos que tenemos, estos pueden ser en cada estado. De acuerdo a cada estado, se pueden otorgar este tipo de incentivos sobre impuestos locales. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos reducciones sobre impuestos sobre nómina para algunas empresas, reducción sobre el pago de derechos de suministro de agua. También tenemos reducción en predial. Eso también está bastante atractivo. Si ponemos una azotea verde, si ponemos un área verde en nuestra casa, o bien colocamos paneles solares o calentadores solares, si nosotros comprobamos que estamos reduciendo en un 20% el consumo de electricidad y agua, podemos tener una reducción en nuestro predial, que también está bastante atractivo. Como les comento, esta parte depende mucho de cada estado donde se esté llevando a cabo la inversión. ¿Okay? Y bueno, para pasar a comentarios finales, definitivamente sí nos hace falta impulsar una reforma fiscal ambiental que sea a conciencia. No solamente se trata de grabar o de meter un incentivo, sino hay que ponernos creativos, ¿no? ¿Por qué no? Buscar la creatividad y buscar generar una conciencia, no solamente, como les digo, grabar un impuesto, sino también generar una conciencia ambiental. Y ser creativos. Podemos utilizar las experiencias internacionales que han tenido otros países y podríamos a lo mejor adecuar algo específico para nuestros países, para la región de América Latina en específico, identificando la riqueza de recursos naturales que tenemos y impulsar
algo que sea muy uniforme en cuanto a la política ambiental como en la parte fiscal. Y bueno, como segundo punto, se requiere incentivar más la inversión en proyectos ambientales, eso sin duda. Y sí, es trascendente los apoyos fiscales, eso sí. Sin embargo, también considero que se requiere de un marco legal y jurídico donde las leyes y donde el Estado de Derecho nos dé la oportunidad de hacer inversiones en algunos otros países, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi breve exposición y cualquier comentario o duda, con todo gusto. Licenciada Sara, yo quería realizar un comentario. Sí. Bueno, ¿qué opina acerca de que el gobierno decidió detener proyectos de energías renovables este año? Decidió parar todos y eran más de 40, si yo no mal recuerdo, la verdad que no me acuerdo bien, pero eran proyectos que de alguna manera motivaban a México para seguir siendo un país líder en energías renovables en América Latina. Y sin embargo lo detuvieron y optaron por otro tipo de energías como las de hidrocarburos, por ejemplo, que sabemos que son muy altos contaminantes. Esto puede resultar un poquito contraproducente para las empresas que buscan invertir en el sector de energías renovables aquí en México, ya que están de alguna manera pueden encontrar que el gobierno mexicano no está apoyando o está deteniendo esos tipos de proyectos, porque es mucha inversión extranjera que se vieron detenidos al momento de la cancelación de estos proyectos. Bueno, no fueron su cancelación como tal, sino que directamente los detuvo y pues no sé hasta cuándo se vayan a poner en marcha. Claro, sí entiendo. Mira, afortunadamente el sector de energía renovable en México sí está creciendo demasiado. Hay mucha inversión, a pesar de que sí, como comentas, en este momento parece que se está enfocando la actividad de energía renovable, la generación de energía a través de otras fuentes que no son no renovables. No obstante ello, aún tenemos la posibilidad de buscar en otros mercados, adentrarnos al mercado de empresas privadas que también pueden revisar y analizar todos sus procedimientos, sus procesos que llevan y optar por el uso de energías renovables. Y entonces, en ese sentido, creo que la inversión extranjera puede voltear a ver ese gran nicho de mercado que tiene toda América Latina, que tal vez se puede cerrar una puerta tal vez en la parte de gobierno o en algún área, pero creo que aún nos queda mucho que explotar y ahorita es una gran oportunidad para explotar mucho el sector privado, revisar a las empresas, sus procedimientos, las grandes empresas transnacionales que trabajan en América Latina. Creo que es un gran momento para empezar a revisar los procedimientos de las empresas, invertir en energías renovables. Ok, sí, estoy completamente de acuerdo. No todo está perdido. De hecho, hay mucho potencial aquí en México para invertir en energías renovables. Y yo también quería realizarle un último comentario ya. Sí. Mencionaba acerca de los coches eléctricos que están siendo una tendencia, al menos en Europa. Sin embargo, ¿usted qué considera necesario para que México esté listo a entrar a este nuevo mercado? Principalmente, los coches son de precios muy caros. No toda la población los puede adquirir. Sin embargo, son muy eficientes, no tanto como en ahorro de combustible, sino también pues ahorro al consumidor al momento de viajar y en contaminación. Sin embargo, ¿qué necesita México para voltear a ver a ese nuevo mercado? Aparte de, quizá como usted mencionaba, muchos generadores de corrientes para cargar baterías, etcétera. ¿Qué cree que necesita la población? Porque yo creo que México es un sector que ahorita está un poquito cerrado a cuanto al uso de coches eléctricos. Prefieren todavía lo tradicional, combustibles, etcétera. Entonces, ¿usted qué cree que puede funcionar? Yo creo que podría funcionar el utilizar el apoyo sí, de gobierno para incentivar un poco más el uso de los autos eléctricos y también de las propias empresas privadas. También lanzar campañas, porque como bien comentas, sí puede ser que un poco la población estemos un poco renuentes a la utilización de estos autos, pero creo que se puede hacer un buen trabajo en conjunto con la industria privada y gobierno para incentivar esta parte del el tener un auto eléctrico. Y como te comentaba, es bien importante sí tener más equipo de alimentación
en la vía pública, porque como es bien escaso. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son muy contados los lugares donde encontramos ese tipo de conexiones para autos eléctricos y hasta son áreas muy determinadas, en zonas muy determinadas. Entonces, sí necesitamos ampliarlo, necesitamos que no solamente sea exclusivo de alguna zona, hay que ampliarlo y hay que incentivar esa parte. Sí, ok, muchísimas gracias. Y bueno, no cabe duda de que hacia allá vamos, hacia ese sector eléctrico. Si alguien más quiere realizar alguna pregunta, con todo gusto puede activar su micrófono. Eh, a mí me gustaría realizar una pregunta referente a, o aunada a la primera pregunta que realizó mi compañero. Es respecto a como la tendencia del gobierno ante las energías renovables. Como sabemos y como comentó y nos puso en contexto Eduardo, se estaban implementando algunas estrategias que promovían el uso de energías renovables. Eh, ¿Cree que esta regresión, por llamarlo de alguna manera, va aunada a una estrategia de evolución o que no necesariamente México tiene que pasar por ese proceso que otros países tuvieron y que puede implementar de manera directa el uso de energías renovables sin verse perjudicado de alguna manera? ¿Cree que necesitamos atravesar por este proceso de desarrollo evolutivo o podemos aplicarlas de manera directa y ser disruptivos e innovar y aventarnos con ello? ¿Qué opina al respecto? Yo creo que sin duda no podríamos faltar ese proceso de desarrollo. Eh, es, es muy complicado que como tal, digamos, queramos no pasar por ello. Es una curva y al final yo creo que sí lo vamos a estar pasando en este momento. Y desde que se empezó a utilizar más la parte de energía renovable, lo vamos a seguir utilizando, ¿no? Y va a ser una curva así, tal vez de aprendizaje, y sin duda, pero también sin duda, es bien importante sí buscar más negocio en la parte de energía renovable, porque sí lo hay, y sí hay mucho. Entonces, también es bien interesante el por qué no innovar, intentar hacer más estudios, revisar qué otras cosas podríamos realizar y llevar a cabo. Y es que identificando la riqueza que tenemos, no podríamos dejarlo de lado. Sería un error tanto de la parte de la industria, del gobierno, ignorar que tenemos las energías renovables hoy en día en todo el planeta. Aquí tenemos una pregunta, si me permite, de parte de Cori Asensio. Para nuestro país, ¿qué considera mejor, la recaudación o los incentivos fiscales? Yo considero mejor la parte de incentivos fiscales. Como les comento, si nos vamos mucho a la parte de impuestos y el que contamina paga, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque la línea es muy delgada en donde podemos afectar una actividad económica y nos podría afectar gravemente. Además, podríamos irnos a la parte de impuestos y estaría bien. Sin embargo, ahorita en este momento, como tal, nuestros impuestos no están etiquetados. Lo que nosotros pagamos de IEPS o de ISAN no está como tal destinado para un proyecto de energía renovable o un proyecto eh, para, para el apoyo ambiental. Como tal, no está así en ley y no lo tenemos etiquetado. ¿Y eso qué pasa? Se va a una bolsa y no logramos recaudar o identificar a dónde va ese dinero. Entonces, por el momento y en esta situación, creo que me iría por la parte de incentivos. Ok, súper claro. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, si desea ponerla por el chat o encender su micrófono, no hay ningún problema. Y bien, si no hay más preguntas por el momento, pues le cedo la palabra a mi compañero Sergio Eduardo. Sí, yo quería hacer entrega bueno, le vamos a hacer entrega de licenciada Sara de un reconocimiento por parte de IMEF Universitario. Ahorita voy a proyectar mi pantalla y me dice si lo logra ver. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario, mesas directivas locales de Milenio Culiacán y UNACH, hacen entrega del presente reconocimiento a la licenciada Sara Fuentes Sánchez por su participación en el encuentro económico Impuestos Ambientales e Incentivos para el Sector Ambiental, que se llevó a cabo el día 13 de septiembre del 2020 y tuvo lugar en la plataforma Meet de Google. Lo firma María Fernanda Melchor Ruiz, directora de investigación de la Mesa Directiva Local de Tecmilenio Culiacán,
y Sergio Eduardo Borrás Gutiérrez, director de investigación de la mesa directiva local UNACH. Se lo haremos llegar a su correo, licenciada, y pues no sin antes agradecerle nuevamente por esta participación, por estar aquí el día de hoy. Y si no queda nada más por parte de los participantes, también agradecerles, darles la bienvenida y, perdón, decirles muchas gracias por estar aquí el día de hoy y perdón por los inconvenientes, lo que pasa es que tuve problemas al momento de conectarme al inicio de la ponencia, pero pues muchísimas gracias, licenciada, de verdad. Muchísimas No sé gracias. si tiene usted algo más que añadir. Sería todo de mi parte y espero sea de mucha utilidad la información que revisamos. Claro que sí, igualmente agradecerle por parte de Tecmilenio Culiacán su participación y todo el conocimiento que pudo transmitirnos mediante este evento. Muchísimas gracias. Gracias. También Buenas noches. agradecer a Porpiura, Undindag y Concer Jurídicas por esta colaboración, porque gracias a ellos también se pudo dar. Y pues muchísimas gracias a todos los que están aquí y esperamos verlos pronto después. Gracias. Hasta luego.